Bien, para el trabajo de hoy, pues vamos a continuar con lo que teníamos pendiente, ¿verdad? Entonces continúa desarrollo del problema 12. Entonces vamos a recordar dónde quedamos para continuar. Estamos en el literal D. Entonces, literal D, continúa, ¿no? Entonces, sigue. Acá sería en forma vectorial. En forma vectorial. Esto lo digo porque ya en la clase anterior hicimos en forma escalar. Ahora nos toca ver el mismo desarrollo, pero en forma vectorial. Para recordar, teníamos lo siguiente, ¿verdad? A ver, había un tiro parabólico. Teníamos un lanzamiento de un proyectil. Más o menos así. El proyectil va hacia arriba. Esto para recordar, ¿verdad? Está llegando Ivana Silva. Ivana Silva, ya. Bueno, la idea es que el proyectil nos dibuja una trayectoria parabólica. Y entonces teníamos por aquí, más o menos por aquí, donde estoy remarcando, una situación vectorial, ¿verdad? Entonces tendríamos que recordar qué es lo que habíamos hecho. Entonces tendríamos el vector lo trazamos bien, un vector gravedad, teníamos un vector que seguía prácticamente la trayectoria. Fran Segovia está llegando atrasado. No, ya se le fue el internet, pues. Ya estaba. Y había otro que vector para acá. Entonces, Estoy ansioso de veras. a ver, Llegar pronto a tu cierre casa. el audio. Cierre el audio, por favor. Sacarme la verga y que me dé unas mamadas. Y antes de que Estoy esperando. se dé cuenta, voy a venirme en su cara. Por favor. Usted sabe que no puede activar el audio. Entonces tendríamos un paralelogramo, ¿verdad? Que habíamos dicho de esa forma. Entonces aquí este vector es el vector gravedad. Esta es la aceleración tangencial. Y esta es la aceleración normal. Esos tres vectores teníamos y aquí había un ángulo phi. Este ángulo de aquí. Eso para recordar de que tenemos en forma gráfica
esa descomposición vectorial. Entonces se sabe que la gravedad vista en forma vectorial, le pongo la flechita arriba, equivale a un valor 0 para I y Marco Zapatier, Rodríguez Zapatier, está llegando. Atrasado, debe dormir menos. Menos 9,8 metros sobre... A ver, pero primero hay que poner el vector, ¿no? Sería J, porque está vertical, ¿no? Y afuera sí colocar la unidad. Esta es la forma correcta de escribir la gravedad en forma vectorial. En cambio, en escalar solo escribimos 9,8. Y viendo la figura, el vector gravedad viene a ser la resultante de los dos vectores que se muestran ahí, de aceleración tangencial más la aceleración normal. A Daniel Castro se le va la internet. Bueno, esto es lo que sabemos de acuerdo a esa gráfica. Bien, ¿qué es lo que buscamos saber en forma vectorial? ¿Cuánto es la aceleración tangencial y cuánto es la aceleración normal? Sabiendo que el vector de gravedad es la resultante de la suma de esos dos vectores. Entonces voy a pasar a otra pizarra para continuar. Entonces la idea, ahora vamos con la aceleración tangencial. A ver, tengo yo entonces que volver a trazar la figura para tenerla en esta pizarra. Aquí tengo la línea horizontal y luego pues debo trazar la trayectoria parabólica para tener también en esta pizarra la figura y no cometer alguna falla de interpretación. Entonces, tengo yo nuevamente el trazado del proyectil y aquí estaría el proyectil como un vector de aceleración tangencial que lo voy a descomponer en un vector horizontal y un vector vertical, haciendo que se cumpla nuestro paralelogramo. Entonces aquí tendríamos lo siguiente. El ángulo phi estaría por aquí. Este ángulo. Y acá tendríamos la aceleración tangencial, ¿no? Aceleración tangencial. El horizontal sería X. Aceleración
tangencial X. Y el acá sería aceleración tangencial Y. O sea, el uno es horizontal, el otro vertical. Ok, tenemos entonces esa forma. Luego podríamos decir que la aceleración tangencial horizontal viene a ser igual a la aceleración tangencial por el seno del ángulo phi. Bien. Ahora ya habíamos calculado el valor de la aceleración tangencial. En la clase anterior salió 3,051 metros sobre segundos cuadrados por el seno del ángulo phi, que salió 71,86 grados. Entonces, la aceleración tangencial en X cuando digo esto es el horizontal, ¿verdad? Nos va a salir 2,90 metros sobre segundos cuadrados. Ya, esa es la medida, ¿verdad? Ahora, en forma vectorial, sería aceleración tangencial en X. Este es un vector. Esto va a ser igual entonces al valor que sacamos, 2,90 vector unitario Y metros sobre segundo cuadrado. Ya, este sería el horizontal. De acuerdo a la figura, ubique entonces dónde está el horizontal. Ese es el valor. Ahora, voy con el vertical. Aceleración tangencial vertical, o sea, en Y, es igual a la aceleración tangencial por el coseno del ángulo phi. Reemplazamos aceleración tangencial vertical es igual a 3,051 metros sobre segundos cuadrados por el coseno de 71 grados, 71,86 grados. Entonces me da aceleración tangencial en Y, o sea, vertical, me da 0,95. Y esto sería metros sobre segundos cuadrados. En forma vectorial,
sería aceleración tangencial en Y vectorial. Esto sería entonces hacia abajo, ¿verdad? El vector está hacia abajo, entonces negativo 0,95 J. Recuerde que J es para los verticales, metros sobre segundos cuadrados. Esta sería entonces el vector que corresponde a la componente vertical de la tangente aceleración tangencial, digamos, ¿no? Entonces, tengo las dos ya. El vector, digamos, de aceleración tangencial, el vector, si unimos los dos valores, sería 2,90 y más, en este caso, menos 0,95 J metros sobre segundos cuadrados. Esta sería la respuesta de la aceleración tangencial en forma vectorial. Ya esta sería la respuesta. Pero solo de aceleración tangencial, falta la aceleración normal. Entonces, para ir a la aceleración normal, voy a otra pizarra. Puedo decir entonces cómo la gravedad en forma vectorial es igual a la resultante de la aceleración tangencial más la aceleración normal de aquí puedo despejar la aceleración normal. Entonces puedo decir aceleración normal viene a ser igual a la gravedad en forma vectorial menos la aceleración tangencial que acabamos de encontrar. Entonces, la aceleración normal va a ser igual a la gravedad que había puesto como 0 menos 9,8 J metros sobre segundo cuadrado y ahí toca menos aceleración tangencial 2,90 y el 0 es I también, ¿no? Se puede poner I aquí para tenerlos igualitos, ¿no? 2,90 I menos 0,9
95 J metros sobre segundos cuadrados. Entonces la aceleración normal hacemos las operaciones I con I y J con J. Le va a quedar menos 2,90 I y al restar menos 9,8 más 0,95 me da negativo 8,85 J. Bueno, ustedes ya saben operar con vectores porque ya ese tema ya lo vimos al principio, ¿no? Entonces, aquí quedaría la aceleración normal. Esta sería la respuesta al literal D del problema. Ahora, estas aceleraciones en forma vectorial se puede comprobar que están correctas calculando el módulo de cada vector y debe salir el resultado que se colocó en forma escalar. Podemos hacer eso, si hay tiempo. Entonces vamos a hacer esa comprobación. Ponemos comprobación. Bien, esto lo hago para que ustedes tengan la certeza de que sus cálculos están bien hechos. Entonces vamos a coger, calculamos el módulo de la aceleración tangencial. Entonces ponemos módulo de el vector AT. Entonces recuerden ustedes que esto es igual a la raíz cuadrada de, por teorema pitagórico, de 2,90, que es el valor de I, lo elevamos al cuadrado, más el valor de J, que es menos 0,95, lo elevamos al cuadrado, y esto pues lógicamente saldría la misma unidad, metros por segundo cuadrado. Entonces aquí tendríamos que AT, que vendría a ser el módulo, hacemos la operación allí, a ver, lo hacemos aparte, 2,90 al cuadrado más el valor de 0,95 negativo al cuadrado, que ya da positivo, 9,31, 25. Sale dentro de la raíz, metros sobre segundos cuadrados. Al extraer la raíz cuadrada, me da 0,51 aproximadamente, ¿no? Que hemos cortado. Metros sobre segundos cuadrados. Y esta respuesta es la que salió
en el cálculo escalar. Entonces está bien. Ahora faltaría el módulo del otro vector, ¿no? de aceleración normal. ¿Cuál es la respuesta que obtuvimos? Y aplicamos la misma fórmula. Menos, a ver, sería menos 2,90 de la aceleración normal, ¿no? Menos 2,90 al cuadrado más menos 8,85. Eso también al cuadrado. La unidad de medida, pues, esa se mantiene. Metros sobre segundos cuadrados. Entonces, la aceleración normal va a darnos un resultado de, a ver, 2,90 negativo elevado al cuadrado, que ya da positivo, más 8,85 elevado al cuadrado, me da 86,7325. Bien. La unidad se mantiene, metros sobre segundo cuadrado. Y al extraer la raíz cuadrada, pues tenemos lo siguiente. 9,31 metros sobre segundos cuadrados. Y efectivamente, si usted compara con la respuesta obtenida en forma escalar, tendríamos coincidencia, es decir, se comprueba que los resultados están correctos. Esta es una forma de comprobar sus cálculos, ¿verdad? Y la seguridad de que esté bien. De esa manera, pues, terminamos el ejercicio hasta con comprobación. Bien, a continuación, presento nuevas diapositivas. Bien, el tema de ahora es movimiento circular. Pasamos de movimiento parabólico o de tiro parabólico al movimiento circular. Ya el mismo término circular nos ubica en un círculo, en una circunferencia. La trayectoria efectivamente es una línea curva de circunferencia. Entonces se define al movimiento circular de un cuerpo o partícula como aquel cuya trayectoria es una circunferencia. El movimiento circular se produce cuando una fuerza externa, cuando estamos hablando de externa, es fuera del cuerpo, esta fuerza se llama centrípeta. Actúa en forma perpendicular a la trayectoria que describe el movimiento. Esta fuerza centrípeta siempre está dirigida hacia el centro del círculo. Recuerda que para trazar una circunferencia, usted debe hacer uso de un compás y la punta del compás marca el centro de la circunferencia o del círculo. El centro del círculo sería lo correcto. En todo caso, la distancia que hay del centro del círculo a un punto de la circunferencia, esa distancia se llama radio. Entonces, cuando hablemos del radio, estamos hablando de esa distancia. Como se muestra en la figura, hay un vector que dice AC.
Esa AC significa aceleración centrípeta. ¿Sí? Centrípeta, quiere decir que está dirigida hacia el centro. También hay otro vector B1, vector B2, que son tangentes a la circunferencia, y eso tiene que ver con la velocidad lineal o tangencial del cuerpo que está ejecutando pues el movimiento circular. Entonces es para que vayan familiarizándose con los elementos gráficos, ¿no? AC, aceleración centrípeta, R, radio, y las letras V como vector son velocidades lineales o tangenciales. El ángulo, pues ya lo sabemos, es el ángulo central que está ahí marcado como un símbolo teta. Ese es el ángulo de giro, ¿no? O el desplazamiento angular, que también se llama. Bueno, esta es una definición para que usted ya tenga idea de que vamos a tratar ahora otro movimiento que se llama movimiento circular. Clases de movimientos circulares. En física tenemos al menos 3 clases de movimientos circulares. El movimiento circular uniforme, que se abrevia MCU, movimiento circular uniforme. El movimiento circular variado, que se abrevia MCV, MCV también se lee. Y el tercero, movimiento circular uniformemente variado, MCUV. 3 clases entonces de movimientos circulares que vamos a entender sus leyes o sus definiciones. Muy bien. En la figura pues se muestra a una persona que está haciendo girar un cuerpo sobre su cabeza en forma circular. Entonces vamos a ver qué clase de movimiento circular es el que podría estar sucediendo. El primero, movimiento circular uniforme. Veamos en qué consiste. Si se lee el contenido de la lámina, se dice lo siguiente. El movimiento circular uniforme es el que describe un cuerpo que se mueve alrededor de un eje de giro con un radio y una velocidad angular constantes, trazando una circunferencia y con una aceleración centrípeta. Tiene problema Daniel Castro con el internet. Bueno, veamos qué pasa. En este movimiento, la dirección varía en cada instante. Un ejemplo de este movimiento es el de un satélite que gira a una velocidad angular constante alrededor de la Tierra. ¿Correcto? Mire, en la figura o en la imagen, usted ve un cuerpo que está girando en forma circular alrededor de un punto central. Y ahí usted ve el vector AC, que ya dijimos, se llama aceleración centrípeta, y el vector V o B, que marca la dirección de la velocidad de ese cuerpo, velocidad lineal. Ese vector, a medida que va recorriendo la trayectoria circular, está cambiando de dirección. Por eso es que se habla en la definición de que un cuerpo que gira en movimiento circular uniforme tiene una aceleración centrípeta y una velocidad angular constante. ¿Sí? Es angular, es decir, que transcurre el mismo tiempo y siempre tendrá la misma velocidad, como la que suponemos está ocurriendo con el movimiento de rotación de la Tierra, ¿no? O de un satélite alrededor de la Tierra, como el caso de la Luna. Cada vuelta emplea 28 días, ¿no? Es decir, aproximadamente un mes. Es el periodo de, en este caso, de una vuelta del satélite natural que es la Luna. Bueno, así un satélite artificial también ocurre lo mismo, ¿no? Están girando alrededor de la Tierra y mantiene una velocidad angular
constante. Bien, avancemos. Tenemos entonces que mencionar dos tipos de velocidades, ¿no? Velocidad angular y velocidad lineal. Términos utilizados en el movimiento circular uniforme. Allí tenemos algunos términos que vamos a aplicar, ¿no? En un movimiento circular uniforme. Estamos hablando de desplazamiento angular cuando nos referimos al ángulo. Al arco recorrido, que nos referimos al espacio o a la distancia que recorre siguiendo la dirección de la circunferencia o la trayectoria de la circunferencia. El número de revoluciones es el número de vueltas que puede estar dando una partícula o un cuerpo. La frecuencia, esto se refiere al número de vueltas que ocurren en un segundo. Número de vueltas que ocurren en un segundo le llamamos frecuencia. El periodo es el tiempo de una vuelta. En vez de vuelta también podemos decir revolución. En términos físicos significa una vuelta. Velocidad angular se refiere a la velocidad con la que cambia el ángulo. ¿Sí? Velocidad angular. Y la velocidad lineal o tangencial significa la velocidad con la que recorre el cuerpo la circunferencia. Este es un vector que sigue de forma tangente la trayectoria circular y por eso se llama tangencial. Y ya hemos hablado de aceleración centrípeta, que es un vector dirigido hacia el centro del círculo. Todos estos términos son utilizados en el movimiento circular uniforme. Fórmulas usadas en el movimiento circular uniforme. Aquí sí póngale mucha atención. ¿Qué fórmulas son las que se van a utilizar? Ami Murillo. ¿Qué le pasó a Ami Murillo? Está recién ingresando. Mire lo que pasa. Seguramente está enfermita o algo le pasó. El internet le falló. Bien, bien. Vamos a tomar en cuenta cada una de estas fórmulas. La primera, ahí hay 15 fórmulas. Es bastante el número de fórmulas, pero hay que tratar de irlas memorizando y con el desarrollo de problemas, pues vamos a ir tratando de siendo muy buenos especialistas, ¿no? La primera fórmula. La primera se lee ángulo igual velocidad angular por tiempo. La primera fórmula se lee ángulo igual velocidad angular por tiempo. La segunda se lee arco recorrido igual al ángulo o desplazamiento angular por el radio del círculo. Repito, la segunda fórmula, arco recorrido es igual al desplazamiento angular o ángulo por el radio del círculo. La tercera fórmula, arco recorrido igual a la velocidad lineal por el tiempo. Tercera fórmula, arco recorrido igual a la velocidad lineal por el tiempo. Cuarta fórmula, significa longitud de la circunferencia es igual a 2pi por el radio del círculo. Repito, la fórmula 4. Longitud de la circunferencia igual a 2pi por radio del círculo. Otro atrasadito, Arleni Zapata. Quinta fórmula. Eso se refiere a diámetro del círculo igual a 2 radios
del círculo. Repito, diámetro del círculo igual a 2 radios del círculo. Fórmula 6. Número de vueltas o revoluciones igual al arco recorrido sobre la longitud de la circunferencia. Fórmula 6, repito, número de vueltas o revoluciones es igual al arco recorrido sobre la longitud de la circunferencia. Fórmula 7. Número de vueltas o revoluciones es igual al desplazamiento angular o ángulo dividido para 2pi. Fórmula 7, entonces, número de vueltas o revoluciones igual al desplazamiento angular o ángulo dividido para 2pi. Fórmula 8. Frecuencia igual al número de vueltas o revoluciones sobre tiempo empleado. Repito, fórmula 8. Frecuencia igual al número de vueltas o revoluciones sobre el tiempo empleado. Fórmula 9. Periodo es igual al tiempo empleado dividido para el número de vueltas o revoluciones. Repito la fórmula 9. Periodo igual a tiempo empleado sobre el número de vueltas o revoluciones. Fórmula 10. Frecuencia por periodo es igual a 1. Fórmula 10. Frecuencia por periodo es igual a 1. Fórmula 11. Velocidad angular es igual a 2pi sobre el periodo. Fórmula 11, repito, velocidad angular es igual a 2pi sobre el periodo. Fórmula 12. Velocidad lineal o tangencial es igual a la velocidad angular por el radio del círculo. Repito la fórmula 12. Velocidad lineal o tangencial es igual a la velocidad angular por el radio del círculo. Fórmula 13. Aceleración centrípeta es igual al cuadrado de la velocidad angular por el radio del círculo. Repito, fórmula 13. Aceleración centrípeta igual al cuadrado de la velocidad angular por el radio del círculo. Fórmula 14. Aceleración centrípeta igual al cuadrado de la velocidad lineal o tangencial dividido para el radio del círculo. Repito la fórmula 14. Aceleración centrípeta igual al cuadrado de la velocidad lineal o tangencial dividido para el radio del círculo. Fórmula 15. Aceleración centrípeta igual a la velocidad angular por la velocidad lineal o tangencial. Repito la fórmula 15. Aceleración centrípeta igual a velocidad angular por la velocidad lineal o tangencial. 15 fórmulas que pueden usarse entonces en el movimiento circular uniforme. Les invito a repasarlas y memorizarlas, porque es necesario tenerlas en nuestra mente a fin de aplicarlas en los problemas que se presenten. Muy bien, vamos a continuar.
la transmisión del movimiento circular uniforme. Esto lo vemos, por ejemplo, en una bicicleta, ¿no? Ustedes pueden ver la imagen. El movimiento circular puede transmitirse de una rueda a otra. Entonces, cuando hablamos de transmisión, hablamos de eso. Cuando se transmite un movimiento de una rueda a otra de diferentes radios mediante cuerdas, dientes, cadenas o bandas. En este caso se conserva la velocidad lineal, pero varía la velocidad angular y es en una relación inversa como se muestra en la fórmula que se presenta en la diapositiva. Ahí dice W1 sobre W2 igual a R2 sobre R1. ¿Qué significa eso? Velocidad angular en la primera rueda sobre la velocidad angular de la segunda rueda es igual al radio de la segunda rueda dividido para el radio de la primera rueda. Es decir, una relación inversa. Cuando la rueda es más grande, la velocidad disminuye. Cuando la rueda es pequeña, la velocidad aumenta. Eso es porque se conserva la velocidad lineal en una transmisión de movimiento circular uniforme. Ustedes pueden ver ese tipo de transmisión, por ejemplo, en un asadero de pollos. Cuando usted vea el pollo girando, mire lo que ocurre con la transmisión del movimiento circular que sale del motor, de un motorcito que está en la parte de abajo. Está girando a gran velocidad. Pero como la rueda que está acoplada a los pollos es muy grande, entonces va a girar despacito, gira despacio. O sea, la velocidad angular ha disminuido notablemente cuando se aumenta el radio. Van a acordarse de mí de esa aplicación y sobre ese tema cuando vayan a un asadero de pollo. Movimiento circular variado. Recuerde que habían tres tipos de movimiento. Hemos hablado del circular uniforme. Del variado, pues, el mismo término lo indica, la velocidad angular tiene variación, no se mantiene constante. La aceleración centrípeta y la aceleración tangencial y angular aparecen aquí, que son otros términos que vamos a analizar más adelante. En todo caso, pues, hay variación de las magnitudes que intervienen ahí de velocidad y de aceleración. Movimiento circular variado, entonces podemos hablar en algún momento con promedios, es decir, un valor que quiere expresarse como una idea de lo que está ocurriendo en ese movimiento circular variado. Eso ocurre generalmente con las ruedas de un vehículo, ¿no? Usted sabe que un vehículo está a veces parqueado, a veces está a gran velocidad, a veces se detiene un poco por el semáforo y entonces las ruedas están variando constantemente la velocidad angular, la velocidad lineal, la aceleración, todos esos casos. Entonces, ahí hablamos de un movimiento circular variado de la rueda o de los neumáticos. Eso es una aplicación práctica que lo vamos a ver más adelante. Finalmente, el movimiento circular uniformemente variado, como que tiene una relación muy clara, con el movimiento rectilíneo uniformemente variado que ya vimos. La diferencia está en su trayectoria. Mientras que el circular es una circunferencia la que describe cada partícula, en el rectilíneo pues hay una línea recta en su trayectoria. Ahí está la diferencia. Aquí aparece un término nuevo que se llama aceleración angular. O sea, es una relación con la velocidad angular en la unidad de tiempo. Por eso es que aparece este nuevo término en movimiento circular uniformemente variado. Si leemos, encontramos la definición. El MCV, que significa movimiento circular uniformemente variado, de un cuerpo o partícula es un movimiento circular cuya aceleración angular es constante.
es decir, la variación de la velocidad angular, que se la simboliza como triángulo omega o triángulo W, en la unidad de tiempo se conserva durante la ejecución del movimiento rotacional o circular. Esto es la definición de un movimiento circular uniformemente variado. En la imagen usted ve vectores. B, luego 2B, significa que está aumentando la velocidad. Si pasó de B a 2B, significa que varió la velocidad y consecuentemente la aceleración angular va a permanecer en este tipo de movimiento. También hay fórmulas que están descritas en esta lámina. Hay 7 fórmulas por aquí. La primera es aceleración angular, igual a la diferencia de velocidades angulares sobre tiempo. Luego aceleración lineal, aceleración angular por radio. El tercero es el ángulo de desplazamiento angular, que se parece a una fórmula del MRV. Lo único que estamos es colocando son otros símbolos, ¿no? Se parecen las fórmulas entonces a las que ya hemos tratado en el movimiento rectilíneo uniforme. Luego la cuarta, variación de velocidades angulares al cuadrado sobre 2 ángulos. La quinta, aceleración centrípeta inicial. La sexta, aceleración centrípeta final. Y la séptima, una fórmula vectorial de aceleración tangencial, aceleración total, igual aceleración centrípeta más aceleración tangencial. Son 7 fórmulas que es importante que ustedes la revisen para tener la idea de qué es lo que estamos tratando. Principales fórmulas entonces del movimiento circular uniformemente variado es la última diapositiva. Y con eso pues terminamos la clase de hoy para tener material el próximo encuentro con problemas de aplicación. Hasta ahí la clase de hoy.